Como ustedes saben, estamos estudiando este Evangelio cada mañana, cada culto matutino. Y ya vamos por el capítulo 5. Y creo que no estaría mal que hagamos entonces un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Comenzamos estudiando este Evangelio, quizás ustedes puedan también acompañar ahí con las hojas en la Biblia para que vayan viendo los versículos, quizás recuerden alguna de las exposiciones. Comenzamos este Evangelio hablando del Señor Jesucristo como el Verbo de Dios. Hablamos de Él como el Dios. Sabemos que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso cuando se refiere al Verbo se refiere a Jesús y nos dice no solamente que el Verbo era con Dios, sino que el Verbo era Dios. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, no comenzó su existencia en el nacimiento virginal, en el vientre de María, sino que Él es eterno. Y no solamente es eterno, sino también que es creador, es Dios. Entonces empezamos hablando allí de esa obra del Señor Jesucristo en la creación. El Señor creó todas las cosas, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hablamos también del testimonio de Juan el Bautista, que él vino para anunciar del Señor Jesucristo, para preparar el camino para la llegada del Señor Jesucristo, y como un emisario, como un heraldo, anunciando el mensaje de ponerse a cuentas con Dios, de arrepentirse de los pecados, porque el Señor venía. Y nos dice al inicio del Evangelio de Juan, que el Señor venía a los suyos, venía a su pueblo, a los judíos, pero no le recibieron. Y esa es la idea de que en su mayoría no le creyeron, y especialmente desde este grupo religioso hubo una oposición y un rechazo al Señor Jesús y su ministerio, y eso ya comenzó con Juan el Bautista. Rechazaban a Juan por su predicación, al principio querían quizás acercarse un poco a él porque veían el reconocimiento que había del pueblo, pero cuando Juan los confrontaba y le decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, entonces se oponían a Juan y no reconocían que Juan era un profeta de Dios. Ya desde el inicio del ministerio hubo cierta oposición, primariamente hacia Juan el Bautista. Llegó el momento de que el Señor fue bautizado y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No venía Jesús de las escuelas rabínicas, ni era parte del grupo de los sacerdotes, ni de los fariseos, ni los saduceos. Pero aparece allí y como Juan era alguien guiado por el Espíritu de Dios, Dios le revela a él quién era Jesús y lo que Jesús iba a hacer. Y ese testimonio fue contundente de la obra de Dios en la Trinidad, el Padre, ¿verdad?, hablando y diciendo, este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma en el momento del bautismo de Jesús. Jesús no se bautizó porque tuviese pecado, Él se bautizó para cumplir toda justicia. Él es el que se identificó con el ministerio de Juan, con su predicación, y Él fue bautizado no por tener pecado, sino más bien para comenzar así formalmente su testimonio, su ministerio público. Inmediatamente llama a los discípulos, y los primeros discípulos del Señor fueron discípulos de Juan. Y vamos a notar, o notamos en eso que fuimos estudiando, que a medida que el Señor Jesús empieza a hacer más obras y a desarrollar más su ministerio, los que siguen a Juan van mermando. Pero Juan no tenía ningún problema con eso, porque decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan terminó encarcelado y tristemente decapitado por causa del Evangelio. Pero el Señor Jesucristo ya estaba haciendo la obra, la labor, el propósito por el cual Juan había venido y había servido, se había cumplido. Y ahora el Señor
sigue adelante con su ministerio de predicar el mensaje del arrepentimiento, de anunciar las buenas nuevas y de darse a conocer cada vez de manera más clara como aquel que Dios había enviado a este mundo. Por eso hacía señales y prodigios, por eso era la necesidad de esos milagros. Comienza su ministerio en la zona norte, en Galilea, específicamente en Caná de Galilea, donde estaba Natanael, y allí transforma el agua en vino. Y era un matrimonio, un casamiento, un evento de agasajo muy significativo, pero ya ahí aprendimos una lección sumamente importante, que Dios tiene poder para transformar las cosas. Y no solo transforma el agua en vino, transforma también vidas. Y empezó allí a transformar la vida de sus discípulos, que ya abrían los ojos sorprendidos de las señales y milagros que hacía. Llega a Jerusalén y agarra los látigos y saca a la gente del templo, porque habían hecho del templo una cueva de ladrones, habían hecho un comercio en lo que se supone que era la casa de Dios de oración. Entonces el Señor ya de cierto modo se va ganando la enemistad con los religiosos y con los fariseos. Había personas que le seguían, pero el Señor conoce los corazones, no se deja engañar por las apariencias. Un religioso, entre ellos Nicodemo, aparece de noche, quizás para que no sea visto por sus colegas fariseos, para hablar con el Señor. Le reconoce como maestro, pero el Señor categóricamente le dice cuál es la necesidad de él. Y la necesidad de Nicodemo es: tienes que nacer de nuevo. No importa cuánto tiempo tengas en la religión, no importa cuánto digas que conoces de las Escrituras, no importa el grado de popularidad o renombre que tengas entre los demás religiosos. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. Y magistralmente el Señor Jesús le lleva desde la doctrina del nuevo nacimiento, que es una obra de gracia hecha por Dios en el corazón del pecador. No es algo que el pecador hace en su fuerza, sino es una obra de Dios. Por eso dice, los que le recibieron, dice, los que creyeron en su nombre, son hechos hijos de Dios, no por voluntad de carne, de sangre, de varón, sino por voluntad de Dios. Es Dios el que genera una nueva vida en el corazón del pecador, y obviamente es porque le va llamando al arrepentimiento, le va llamando a la fe, le va arrastrando con su poder sobrenatural para que el pecador venga a Cristo, y obviamente desde la experiencia del pecador está yendo a Cristo voluntariamente, guiado y movido en su mente, en sus emociones y en su voluntad. Pero luego que abre los ojos, despertando del otro lado de la gracia, se da cuenta de que fue Dios que le atrajo a él. Por eso dice, y lo vamos a ver más adelante en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si mi Padre que me envió no le atrajere. Es Dios atrayendo al pecador a Cristo. Le habla a Nicodemo y le menciona la necesidad no solo del nuevo nacimiento, sino la necesidad de que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y a qué se refería con eso? A que Jesucristo tenía que ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en un asta, en una cruz. Tenía que ser crucificado. Y ese es el centro de la historia humana, hermanos y amigos. Por eso el calendario está dividido en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Y la vida de cada persona también está dividida en dos. Si ha llegado a Cristo, hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y si todavía no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en el mensaje del Evangelio, está en el antes. Y lo único que puede transformarle es el mensaje de la cruz. Por eso el texto tan famoso de la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Ahora vendrá un momento cuando viene a condenar, y el momento de la gracia, este tiempo donde Dios llama a los pecadores al arrepentimiento, tiene un final. ¿Qué hará el pecador que escucha el llamado de Dios y aún no responde?
Vemos más adelante que ya Juan había sido decapitado y los discípulos de Juan siguen al Señor. El Señor les da testimonio de las obras que sucedían. Los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres les ha anunciado el reino de los cielos. Y viaja luego el Señor nuevamente para Galilea, pero pasa por Samaria, y eso lo vimos recientemente en el capítulo 4. ¿Por qué pasó por allí? Porque era necesario, dice, pasar por Samaria. Porque había una mujer que necesitaba de la gracia salvífica de Dios. Se ponen a conversar junto a un pozo de agua y el Señor le pide agua, sabiendo que era una mujer y que era samaritana, y los judíos no hablaban con mujeres paganas. Encima esta mujer tenía su historial, ¿verdad?, de vida pecaminosa. Toda la mujer se sorprende. ¿Cómo tú, siendo judíos, me hablas a mí, que soy mujer samaritana? Y Jesús le dice, si supieras quién es el que te habla, tú le pedirías a él. Jesús le pedía agua, de esa agua que estaba en el pozo, pero Jesús le ofrece a ella agua de vida, agua de salvación, el perdón de sus pecados, la paz con Dios, algo que ella no había podido encontrar hasta ese momento. Por eso tenía una sed que no podía saciar. Ilustrado con esa figura del agua, esta mujer había buscado saciar su sed en su vida de diferentes maneras y nada le había saciado, al punto tal de tener muchos maridos y hasta estar ahora con alguien que no era su marido. Dice, el que ahora tienes no es tu marido. El Señor sabe dónde poner el dedo en la llaga para marcar el pecado, pero Él no quiere marcar el pecado solo para dejar la herida abierta, Él quiere curarla. Él es el que quiere darle al pecador el perdón y la salvación. Por eso esta mujer empieza a entender, me parece que tú eres profeta, y empieza a hablar de religión y el Señor la va encarrilando allí. No se trata tanto de religión, adorar aquí, adorar allá, se trata de adorar de verdad, de adorar en el corazón, en espíritu y en verdad, y eso solo lo puede hacer aquel a quien Dios le toca el corazón para sacarle ese corazón de piedra y darle un corazón de carne, en términos del Antiguo Testamento. Aquel que nace de nuevo, aquel a quien Dios le da disposición para arrepentirse de sus pecados, voluntad para arrepentirse de sus pecados, pero conjuntamente fe para creer en el Señor. No se trata solo de dolerse de los pecados y llorar por los pecados, se trata también de extender el brazo de la fe y saber de que Jesucristo murió para salvarle y creer en Él. Entonces el Señor continúa haciendo una obra maravillosa en la vida de esta persona, al punto tal de que esta mujer, sorprendida, ya sale corriendo para avisarle a la gente de la ciudad que vengan, porque encontró a alguien que le había dicho todo lo que había hecho. Y es maravilloso que allí en Samaria el Señor no hizo ningún milagro, sin embargo, no hizo milagros de sanidades, porque sí hizo un gran milagro, el milagro de la salvación de esta persona y de muchos más que creyeron en el Señor, no solo por el testimonio de ella, sino también porque ellos oyeron directamente la voz de Dios. Vemos que continúa su viaje y llegando a Galilea, hay allí un noble, alguien del ejército romano, que tiene un hijo enfermo. Y entonces este oficial va a hablar con Jesús, seguramente había oído de algo de la obra de Jesús, y se acerca a él para rogarle que Jesús descienda, que venga donde está el hijo enfermo y que le sane. Este hombre está teniendo un entendimiento limitado del poder de Dios. Y Jesús le dice, si no ven señales, no creen. Es una manera de estimular su fe. Le dice, ve, tu hijo vive. Y es ahí donde este hombre entonces sí tiene fe. No se opone a las palabras del Señor, sino que las recibe con fe. Jesús dice, tu hijo vive, ve. Y él se fue creyendo la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, irnos creyendo la palabra y confiando en eso. Y cuando llega el momento donde estaba su hijo, comprueba que el hijo había sido sano en el momento en el que Jesús le había dicho la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y cumple sus propósitos.
Ahora debemos ser conscientes en este momento en el que llegamos que el Señor, capítulo 5, el Señor había ido a Galilea y había regresado y ya regresa a Jerusalén y ya la oposición que se había vivido antes había crecido. Y podemos decir que desde este capítulo 5 la oposición con los religiosos judíos va a ir en gran ascenso hasta el momento de la crucifixión. Vamos a leer capítulo 5, versículo 1 al 18. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero estos judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta aquí nomás entonces. Vemos en el versículo 1 que Jesús va a Jerusalén a una fiesta de los judíos. Los judíos tenían 3 grandes fiestas a lo largo del año. Ya mencionamos antes que el Señor había estado en la fiesta de los tabernáculos. Tenían la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Deuteronomio 16:16 dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Obviamente hablamos del libro de Deuteronomio, ¿verdad? En ese entonces estaba el tabernáculo de Dios y el tabernáculo se iba desplazando en movimiento, entonces ese lugar era cambiante. Cuando ya se edifica el templo, ese era el lugar de los judíos de reunión donde se cumplía con este requisito de la ley ceremonial. Entonces va Jesús cumpliendo la ley a estar en esta fiesta y nos dice el texto que fue a Jerusalén. Y el versículo 2 menciona que cerca de la puerta de las ovejas, esta puerta era, recuerden, Jerusalén era una ciudad amurallada y había varias puertas, y esta era una de esas puertas, varias veces mencionadas en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías se menciona la reconstrucción de los muros y se menciona a esta puerta donde fue que ellos reconstruyeron. Y había cerca de esas puertas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Vamos a dar unas definiciones para ver que todos estamos entendiendo lo mismo. Un estanque es un depósito de agua artificial.
Estamos hablando de que había como una pequeña piscina, ¿verdad? O no tan pequeña, algunos la mencionan, según algunos era bastante grande, pero era construida artificialmente por medio del cual habían logrado hacer llegar aguas. Algunos hablan de que había algún tipo de fuente de provisión de agua para que ese depósito se mantuviese siempre con agua. Estaba cercano al atrio del templo y por estas puertas que llegaban al atrio era que entraban las ovejas para el sacrificio. Entonces este estanque, este depósito, estaba rodeado por construcción. No pensemos que era un lago natural, ¿verdad? Y mucha gente alrededor yendo hacia ese lago. No, era un depósito artificial y había construcción alrededor y una construcción rocosa. Ustedes saben cómo edificaban antes. De hecho, si ustedes investigan un poco acerca del estanque de Betesda, algunos arqueólogos dicen haber dado con el lugar. Debemos considerar también que allí se mencionan pórticos. Los pórticos son estos arcos que se hacen con columnas, con cierto techo. Generalmente los hallamos delante de los templos, cuando se ven templos antiguos con esas columnas, ¿verdad? Ese es un pórtico que está frontal, pero también había pórticos que eran pegados a muros o pórticos aislados que dirigían como un pasillo hacia un lugar. Aquí se mencionan 5 pórticos. Estos pórticos eran lugar de refugio para esta gran cantidad de enfermos que acabamos de leer. Entonces estaban los pórticos y estaban esas gradas y en la parte de abajo estaba el estanque. También de este pórtico se menciona otro pórtico famoso que es el pórtico de Salomón. El nombre Betesda es significativo porque significa casa de misericordia, casa de misericordia. Y es interesante considerar quiénes eran los que estaban allí. Dice que había una multitud de enfermos debajo de los pórticos. Y noten los enfermos que se mencionan: ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y esto es particular, hermanos, porque tristemente, digamos, estas personas sin duda tendrían grandes dificultades para moverse en ese lugar. Imaginemos un lugar con gradas, ¿verdad? Con columnas, con piedras. Había que descender al agua. Entonces, los ciegos, ¿verdad? Obviamente no podían hacerlo sin ayuda, y mucho menos los cojos o los paralíticos. Se menciona que esperaban el movimiento del agua. En el versículo siguiente sigue un poco la explicación de esto. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Muchos teólogos se han planteado si esto es realidad o es un mito. ¿Es realmente que eso sucedía y lo está describiendo? A primera instancia, en nuestro idioma por lo menos pareciera ser que eso era algo real y lo que tenemos allí es una descripción del autor. Pero algunos están diciendo que lo que el autor hace es transmitir lo que la gente creía en ese entonces. O sea, esa era la superstición que había. Y debemos tener en consideración algunos factores. En primer lugar, el estanque por sí mismo, con aguas que emanaban, ¿verdad?, de fuente, y eso ha pasado en muchos lugares hasta el día de hoy, muchas aguas de nacientes, ¿verdad?, se consideran aguas con propiedades curativas. Y había muchos lugares donde las personas consideraban que esas aguas podían ser beneficiosas para su salud. No es solo este caso, hay otros lugares donde se encuentra eso. Es posible que haya personas que hayan sido curadas, ¿verdad?, en alguno de los males de la salud que tenían. También debemos considerar de que con frecuencia hay muchas supersticiones que se mezclan con alguna otra circunstancia o, podemos decir, situación real. Puede ser que las aguas tuviesen propiedades curativas, pero además se sumaban
supersticiones y misticismos. Y aquí debemos considerar este aspecto que es probable, ¿verdad?, de que la gente pensaba que cuando el agua se movía era causado por un ángel que bajaba y tocaba. A veces las aguas que brotan de la tierra tienen momentos donde brotan con mayor fuerza, ¿verdad? Entonces la gente entendía que era un ángel y ahí se apuraban para bajar y meterse en el agua. Ahora, no podemos negar de manera categórica de que no fuese posible que esto sucediese. En la época del Señor Jesucristo hubo un gran ministerio de los ángeles. Los ángeles son mencionados en muchas oportunidades en los evangelios, actuando de manera especial, y no podemos decir categóricamente que esto no pasase. Sin embargo, no es el énfasis del texto querer hacernos creer que eso sucediese. Es nada más ambientarnos en el contexto. No hay nada que nos mueva a tener que defender de que sí sea un ángel, para no caer, ¿verdad?, en esta corriente doctrinal liberal que niega los milagros. No necesariamente hay que negarlo, ni tampoco hay que defenderlo, porque en realidad ese no es el foco del pasaje. El foco del pasaje está en lo que hace Jesús, no en lo que supuestamente hacía el ángel. Ahora, también debemos pensar, hermanos, que sería un tanto raro eso de que el ángel hiciese un supuesto milagro, pero las personas tenían que esforzarse para ganarlo. Y encima, casi masoquista o sádico, pensar que estos ciegos tenían que mandarse caminando por las gradas o a los paralíticos tenían que llegar. ¿No parece eso una obra de mucha gracia? Más bien parece una tortura. Entonces, hemos de considerar que cualquiera sean las posibilidades contempladas en este pasaje, no daba mucha esperanza. Pudiese ser que alguno haya ido al agua y se haya curado, y eso haya despertado el interés en estas personas para estar allí. Pero ¿cómo iban a hacerlo si no tenían quien les ayudase? Y vemos que había allí, nos dice el texto, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, hermanos. Una vida. 38 años. Era un inválido. No sabemos si esta enfermedad había sido de nacimiento, quizás él tenía más edad, pero ese es el tiempo que tenía de enfermo. No se especifica cuál es la enfermedad exacta, pero él no podía movilizarse hacia el lugar donde supuestamente tenían esa esperanza de recibir la sanidad. Entonces los que estaban allí realmente paralíticos, ciegos, cojos, eran los más perjudicados en esa situación, y casi que era un esfuerzo para poder ganar su sanidad. Si ven cualquier parecido con la religión falsa en este mundo, no se asusten, porque precisamente estas cosas están para que advirtamos los errores. ¿Cuántas personas en este mundo están pensando de que tienen que hacer algo para ganar el favor divino? Y es verdad que los temas de salud y de enfermedades son ciertamente muy preocupantes y de mucha tristeza cuando tenemos que enfrentarlos, pero tristemente muchos por esa necesidad en su físico son guiados a ir en busca de esa obra sobrenatural, en la cual implica que tienen que hacer un montón de esfuerzos para ganar algo a cambio. Ni que hablar cuando eso se pasa al plano espiritual y se replica en la salvación. Hay muchas personas que están pensando que la salvación, el perdón de sus pecados, es dar un montón de pasos para poder llegar a eso. Quizás no en escalones descendientes como hacia el estanque, pero sí lo ven como una escalera hacia arriba para poder agradar a Dios. Y entonces toda su vida están pesando constantemente las obras buenas que hacen a modo tal de poder lograr o obtener la salvación. Aun cuando personas digan la salvación es de Dios, en su creencia y en su práctica están actuando de manera tal de querer ganarla.
Y eso es contrario a la doctrina bíblica de que la salvación es una obra de gracia. Más bien, si queremos describir en un cuadro bastante claro lo que está pasando con este hombre, en la respuesta que le da al Señor, cuando Él le dice que Él no puede llegar allí, versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él está incapacitado, él no puede solo. Créeme que eso es lo que pasa en la salvación, no puedes solo, no puedes salvarte solo. Y realmente en la mayoría de los milagros en la Biblia encontramos un cuadro que nos hace pensar en la salvación y si hacemos bien la analogía podemos sacar aplicaciones espirituales. Porque como este paralítico está cualquier persona en este mundo que quiere caminar y andar en los mandamientos del Señor y no puede, ¿por qué? Porque está imposibilitado. ¿Por qué estamos imposibilitados? Porque el hombre natural es incapaz de conocer las cosas de Dios, de comprender las cosas de Dios, es incapaz de vivir conforme a los mandamientos de Dios. Hemos caído en pecado, hemos desagradado a Dios, estamos, ¿verdad? Dice la Escritura, separados de Dios. Y si no es por una obra de gracia, una transformación en nuestro corazón, nunca podemos agradar a Dios. Entonces realmente el hombre está incapacitado, es como un ciego que no puede ver por dónde camina, es como un paralítico que no puede caminar. Y reconocer esa condición es sumamente importante para reconocer la necesidad que tenemos de ayuda. ¿A qué convicción llegó este hombre en este momento en el que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Si alguien no me ayuda, no voy a poder. No está en mi capacidad. Obviamente él estaba dirigiendo sus esperanzas hacia el lugar equivocado y Jesús no le pide a él ningún esfuerzo, no le dice que tiene que bajar hasta allá abajo para sanarle, porque vamos a ver el poder sanador del Señor aquí. Pero quiero notar antes algo. Él le dice, el texto dice, lo vio. ¿Cuántos enfermos había allí? Muchos. Pero ¿sobre quién reposó los ojos del Señor Jesús? Sobre Él. ¿No es maravilloso pensar que entre tantas personas los ojos del Señor te miren a ti? Y que el Señor hable contigo y no con otros. Fue a Él que le habló. Y le pregunta qué es lo que quiere. Hasta eso Dios preguntándote qué es lo que quieres. Veamos la compasión del Señor. ¿Quieres ser sano? Ya, y sin duda era lo más importante en el corazón de esta persona. No le importaban otras cosas. No le importaba tener casa, no le importaba una posición. Lo que él quería era la sanidad de su cuerpo. Eso es lo que lo dominaba. Pero Jesús tuvo compasión de él porque habiendo tantas personas allí, se acercó a esta persona y derrama su gracia, su misericordia para con él. Y también me hace pensar en todo el tiempo que esta persona tuvo que esperar. Pero llegó el momento de la misericordia de Dios. Quizás usted ha esperado por mucho tiempo en muchas cosas que anhela de corazón por una larga espera. Pero llega el momento de la misericordia de Dios, llega el momento donde los ojos de Dios se reposan sobre usted y Dios tiene compasión y Dios quiere suplir su necesidad. Su necesidad no es algo que a Dios le moleste o algo que mire para otro lado. Dios es dueño de todas las cosas. Dios puede suplir todo lo que necesitamos en un solo momento. Sin embargo, Dios usa las necesidades para obrar en nuestra vida, para moldear nuestro corazón, para también sacar lo que hay de nuestro corazón. Y vemos aquí que es Jesús el que inicia, no es Él el que busca a Jesús, es Jesús el que lo busca a Él. Jesús apela al deseo de Él, a la voluntad de Él.
El enfermo quizás lo toma como un cuestionamiento, no le dice, sí, quiero ser sano. Es más que obvio que quiero ser sano. Él le empieza a explicar por qué no podía ser sano. Entonces, si la forma haciendo una analogía, si la forma en la que piensas ser salvo está basada en tu capacidad, estás perdido. Es más, vas a ver a otras personas como tus competidores, porque si algún otro hace otra obra más, entonces está más cerca de conseguir la salvación. Pero el mensaje verdadero del Evangelio no descansa en usted haciendo esfuerzos para ser salvo, sino en la gracia que viene de la persona de Cristo. Y los ojos del pecador deben cambiar del enfoque de buscar lo que quiere para su propio beneficio y mirar al Salvador. Y Jesús con estas pocas palabras le dice y hace todo. Levántate, toma tu lecho y anda. 3 frases. Al decirle levántate, le está dando una orden para lo cual le está capacitando. Ya él podía levantarse, ya su cuerpo podía responder a esa orden. No le dice levántate para ir al estanque, no, el poder no está en el ángel ni en el agua, el poder estaba en Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. Tu lecho, esa camilla sobre la cual él reposaba, y esto nos hace pensar que lo llevaban hasta ahí, pero no lo querían llevar abajo del agua por alguna razón. Él no podía llevarse solo en la camilla, ¿verdad? Y este hombre, dice el versículo 9, y noten esto, porque es una firma de un milagro real, al instante. Si a usted le dicen que es un milagro y ese milagro tuvo un montón de procesos, ¿verdad? Es que no, es que me curé de tal cosa, de cáncer o de esto y lo otro. Y pasó por un montón de tratamientos, y sin duda fue Dios que bendijo el tratamiento médico y usted goza con salud. Pero eso no es un milagro. Un milagro del Señor Jesucristo acontece instantáneamente y no tiene explicación natural. Entonces le dice, al instante fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y aquí llegamos a un punto clave en este capítulo, en esta historia, que dice, y era día de reposo aquel día. Porque este texto, hermano, realmente no se trata tanto acerca del milagro de esta persona, sino más bien acerca de la actitud que tiene la religión falsa. Este es el tema de este fragmento. Más que el milagro en sí, o incluso la fe de la persona, ¿acaso ustedes ven que sea necesario que esta persona tuviese fe? En otros casos el Señor le dice, ten fe. La fe era un factor importante en la sanidad. Pero en este caso la fe no es mencionada. En algunos casos una persona venía para ser sanada y Jesús veía la fe de aquellos que le traían. Y por la fe de los que le traían sanaba al enfermo. En otros casos no había nada de fe y el Señor no hacía milagros. Pero el Señor no está condicionado por nada, ni por la fe de la persona, ni por la falta de fe de la persona. El Señor cuando quiere hacer un milagro lo hace porque es Dios todopoderoso. Y si quiere obrar con los medios naturales, obra porque Él los determinó a los medios. De una forma o de otra es la misma obra de Dios. Entonces el enfoque aquí está en el poder de Jesús. No se trata tanto de la fe de este hombre, sino más bien del poder que Dios tiene para sanar. Y por analogía no se trata tanto de la fe de la persona, sino el poder que tiene para salvar. Aunque la fe es el medio en la salvación. Y en muchos casos, cuando hay una sanidad, y la encontramos en la Biblia, también hay salvación. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en esta historia. La tradición judía había interpretado el día de reposo de manera equivocada, como lo mencionamos antes. Prohibía llevar cargas. En Jeremías 17:21, el profeta habla duramente sobre aquellos que comerciaban en el día de reposo y llevaban cargas. Entonces, a partir de ahí ya empiezan las normas humanas de lo que se podía o no se podía hacer.
Entonces, cuando los judíos lo ven a este hombre salir del estanque de Betesda y pasar seguramente por los atrios del templo, le dicen, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ahí está la religión falsa, ¿verdad? No se preocupan por la necesidad real de la persona, pero cuando le ven, ahí viene el dedo acusador. Entonces este hombre, intentando justificarse, dice, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. De algún modo él quiere cubrirse de esta acusación y habla de el que le sanó. Noten esto. Cuando le preguntan los religiosos, no le dicen quién te sanó, le dice quién te dijo toma tu lecho y anda, porque ellos no podían aceptar que realmente hubiese una obra milagrosa, ni mucho menos si viniese de parte de Jesús. El énfasis no estaba en la necesidad que tenía esa persona en que sea sanada. El énfasis y el ojo de ellos estaba en ver el pecado de la persona, a la luz de su entendimiento. Siempre la religión falsa quiere denigrar con crueldad las supuestas faltas de las personas. Y esto cuando no tiene que ver con pecado real, porque también hay religión falsa libertina, ¿verdad? Pero cuando tiene que ver con legalismo, tiene que ver con manipulación, tiene que ver con ponerle reglas a la gente para tenerla dominada, para tenerla cautiva, para tenerla esclavizada. No se puede hacer eso. ¿Quién es? A ver, ¿quién es? Vamos a la raíz del asunto. Estos hombres no pueden dejar pasar a alguien que esté causando diferencia en esa religión. Y noten el versículo 13, el que había sido sanado no sabía quién fuese. Realmente estaba tan centrado en sí mismo esta persona que ni siquiera le preguntó a Jesús quién era. Esta persona no había tenido un encuentro salvífico con el Señor. Se había encontrado con la gracia de Dios para la sanidad de su cuerpo, pero no se había interesado en Jesús, estaba pensando en Él y en su necesidad. ¿Y cuánta gente hay hoy que piensa nada más que en su necesidad? Que no tiene trabajo, que no tiene salud, que está solo, que todavía no se casa. Y van a una iglesia, pero no van buscando a Dios, van buscando su bienestar. Y estos religiosos actúan de una manera cruel cuando ni siquiera les importó el hombre enfermo y ahora sí le salen al ataque porque lo ven desobedeciendo sus normas, insensibles ante el milagro. Podríamos decir, wow, estás caminando, te vi tantas veces ahí en el estanque, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Ni alabanza al Señor. Y nos dice el texto que luego este hombre Jesús halló en el templo, dice después, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a explicar esto porque también se presta para confusión. El objetivo de esta amonestación de parte del Señor no es necesariamente decirle que él había sido enfermo por causa de un pecado. Puede ser que sí, digamos, una persona, si él quedó cojo, paralítico de una edad adulta, de ahí uno puede pensar que quizás estaba robando algo y salió corriendo y se tropezó y se lastimó y quedó imposibilitado. Entonces uno encuentra un vínculo lógico entre el pecado y la enfermedad. Es cierto que la Biblia en algunas oportunidades habla de castigo de Dios específicos por causa de un pecado y el castigo es con una enfermedad. Pero también debemos saber de que hay veces donde no hay ninguna relación entre una enfermedad y un pecado. Y no debemos pensar, como equivocadamente muchos piensan, que toda enfermedad tiene que ver con un pecado. No es así. Señor Jesús sana luego también a un ciego en el capítulo 9 y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Era un ciego de nacimiento.
Y él dijo, no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, en cierto modo podemos decir que naturalmente todo sufrimiento en este mundo tiene que ver con el pecado, pero con el pecado original. Pudiera ser que este hombre haya pecado y haya sufrido consecuencias, puede ser, pero lo que Jesús está diciendo aquí es que él se arrepienta de sus pecados. Este no peques más tiene que ver con confrontarle a él en un verdadero arrepentimiento. Recuerden que él ni sabía quién era Jesús. Entonces Jesús se aparece nuevamente para completar esta obra de guiarle a él a la verdad. No solo mostró su compasión y su gracia en la sanidad, sino que ahora llega al punto de la confrontación en su pecado. No peques más. Te puede venir alguna cosa peor. Y no solo en esta vida. Te puede venir algo mucho peor en la eternidad. Y esa es una exhortación para todo pecador hoy. Hayas experimentado la mano de Dios sobre tu vida o no, si no hay arrepentimiento y no hay una fe verdadera en el Señor Jesucristo, lo que viene al final es terrible. Por eso somos llamados a estar a cuentas con Dios y a creer en lo que Jesús hizo en la cruz para salvar. Derramó su sangre y con ella limpia de todo pecado. Y Jesús dice, el que a mí viene no le echo fuera. Y es notorio que ahí pareciera cortarse el texto y el versículo 15 vemos más bien lo que acontece. Este hombre fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿No es esto un tanto extraño? Esta persona estaba tan condicionada por la religión y por las manipulaciones de los religiosos, que aun cuando había experimentado en su propia vida el poder milagroso del Señor, cuando fue confrontado por el Señor acerca de su pecado, prefirió seguir siendo manipulado por esos religiosos que arrepentirse y seguir al Señor. Y eso es lo que la Biblia dice. Hay muchas personas que se dan cuenta de que en ciertos entornos religiosos son manipulados y hay legalismo y hay una falsa enseñanza, pero prefieren estar ahí porque no quieren arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo de verdad. El poder que tiene la religión falsa es grandísimo. Por eso hay tanta gente, cientos y miles y millones de personas que no le importa ir y postrarse frente a tantos ídolos o creer cosas que van totalmente en contra de la palabra. Hay un poder demoníaco que opera en la religión falsa y que genera una cierta disconformidad en las personas, pero no lo suficiente como para decir, bueno, mejor sigo a Cristo porque Él me da la salvación. Quiero la salvación, pero quiero seguir en la religión falsa. Entonces me autoengaño. Es preferible estar aquí y obedecer esos mandamientos de los hombres, pero no cambiar de estilo de vida, pero no arrepentirme de mis pecados. Pero ¿no has visto lo que Dios hizo? ¿No has visto que Él se acercó y que hizo un milagro en tu vida? Hay mucha gente que dice, sí, Dios cómo me ha bendecido, me ha dado esto, me ha dado lo otro, me ha ayudado. ¿Y qué está haciendo? En una iglesia falsa, siguiendo doctrinas equivocadas, aun cuando en su propio entendimiento se da cuenta que lo están manipulando y él no puede salir porque está esclavizado por esa religión y porque hay un notorio rechazo a arrepentirse de sus pecados y a cambiar de vida. La religión falsa es más cómoda para el que quiere seguir pecando, porque con tal de cumplir ciertas cosas externas, entonces puede seguir pecando en su interior. Porque aún en esa religión falsa, los mismos que están guiando y dirigiendo, en su interior están en pecado, no han conocido a Cristo, son impíos.
No vemos aquí a alguien que haya cambiado de vida y haya seguido al Señor, pero es maravilloso pensar eso, que Dios se acerca también para mostrar su gracia común sobre muchas personas y derrama su misericordia. Lo vemos con claridad en la vida. Dios no solo bendice a los creyentes. ¿Cuánta gente hay que es impía, que no ama a Dios, que vive en cosas muy malas y Dios le prospera? Tienen salud, gozan de un montón de cosas. Usted los ve en las redes sociales y los famosos y los deportistas. ¿Y cuántos creyentes hay que tienen que padecer y sufrir pruebas y necesidad y angustia? O que son enfermos y no son sanados. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? Solo que tengas todo lo que anhela tu alma en esta tierra. ¿Y qué es lo que estás dispuesto a pagar? No importa tu eternidad, no importa el perdón de tus pecados. Cristo Jesús, el Dios de la gloria, hizo esta obra. Y uno se pregunta ahí, ¿pero cómo? ¿El Señor no tiene poder para salvar? Claro, por supuesto que tiene poder para salvar. ¿Pero qué vemos aquí? No, este hombre parece ser que opta a ir por el otro lado. Hoy en día también Dios está mostrando su misericordia a muchas personas y le está llamando al arrepentimiento. Y las personas también están tomando su camino. Por eso el Evangelio se ofrece libremente y cada persona será responsable de sus decisiones. Es verdad que si tu decisión es creer en Cristo y seguirle, no es mérito tuyo, pero sí también es verdad que si tu decisión es rechazarle y seguir en cualquier cosa que sea engañosa o falsa y no la religión verdadera, esa es tu responsabilidad. Y en el día del juicio, cuando venga eso peor, no tendrás excusa. El sol sale sobre justos e injustos, y la gracia del Señor se ha manifestado a todos los hombres. Pero aquellos que oyen la voz de Cristo y responden a su llamado, son sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oremos. Oh Dios misericordioso, que nadie de los aquí presentes siga en el engaño de la religión falsa. Que podamos ser guiados, Señor, a un claro entendimiento de la necesidad del arrepentimiento y la fe y una relación con Jesucristo. Salva, Señor, a los pecadores y consuela a tu pueblo y llénanos del gozo y de la paz de tu obra en nuestras vidas, porque te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús.